hablamos en el grupo nuestro, que éramos poquitos, es trata, economía y corrupción política. O sea, la cruda realidad de lo económico y de todo el dinero que mueve este negocio, este gran negocio que mueve a nivel de nuestro país y a nivel mundial, ¿no? El sustento económico que sostiene, sobre el que se asienta todo lo legal, todas las cuestiones legales y todo esto, lo básico de la causa fundamental es la cuestión económica. Y el englobarlo en esa gran totalidad que es el sistema en el que estamos viviendo, que es el sistema capitalista, con un mercado y en el que las personas son otra mercancía, ¿no? Bueno, lo que nosotros estuvimos viendo es que, bueno, estamos viviendo un momento histórico muy particular, especialmente en nuestro país, en el que nuestra burguesía nacional está en este momento en un proceso de acumulación de capital y justamente el negocio de trata y de esclavitud y de trabajo esclavo sirve para ese proceso de acumulación de esa burguesía que a la vez entra en contradicción con esa burguesía a nivel mundial que también tiene este negocio y maneja esas... hay un conflicto de interés entre esos grupos económicos a nivel internacional y los grupos económicos a nivel nacional. El trabajo esclavo y la prostitución mueven muchísimo, muchísimo dinero y nosotros hablábamos que, por ejemplo, probablemente sea más importante que el trabajo en el pescado, decíamos en Mar del Plata, por ejemplo. Tal vez, no sabemos, no tenemos cifras, pero bueno. Entonces la base económica es muy grande, los intereses, el dinero, la cantidad de dinero y capital que se mueven, eso es lo que determina todos estos conflictos que planteaba Graciela, justamente, bueno. Esta cuestión de lo declarativo, sí, declaramos la Revolución Francesa, los principios y todo eso, pero bueno, estamos viviendo en un sistema capitalista y lo económico tiene un gran peso. Lo que hablábamos en el grupo nuestro, bueno, es la economía es el sustrato ineludible de la trata de personas. Minimizar lo económico en la temática de la trata es minimizar las causas de este delito. El vínculo entre trata y capitalismo ha tenido momentos históricos de mayor intensidad, siendo el actual de intensidad similar al del inicio de este sistema económico. Cuando comenzó la revolución industrial y comenzó a nacer el capitalismo, el tráfico de esclavos era el que movía más cantidad de dinero y capital, el tráfico de esclavos negros justamente. Entonces, es crucial analizar esta cuestión económica para abordar las sanciones a las redes de trata, lo referido a blanqueo de capitales e incautación de bienes. Incautarle los bienes al dueño del prostíbulo. Y de ahí sacamos el dinero que necesitaban para la asistencia a la víctima, por ejemplo, ¿no? Confiscación y reutilización de bienes, como se hace en Suecia, Brasil, Italia y otros. En este esquema, el INTA y el INTI deberían funcionar como garantes de los confiscados. Decíamos, por ejemplo, en el caso del frutillar, si nosotros incautamos o confiscamos esas tierras de donde están siendo explotados un montón de personas, bueno, pongamos bajo la tutela del INTA y del INTI para que eso se convierta en una unidad de producción donde esos trabajadores no sean devueltos a Bolivia, sino que sigan trabajando en ese lugar, se construyan casas dignas, escuelas para los chicos o todo. Y ahí debería actuar el Estado confiscando y utilizando ese capital y cortando de raíz la cuestión económica, que es lo que sostiene todo lo jurídico, de si somos abolicionistas o todas esas cuestiones, ¿no? Debemos recordar que se calculan en Argentina 500.000 personas en el trabajo esclavo. ¿Cuánto dinero mueven? ¿No? Y alrededor de 45.000 a 60.000 mujeres en prostitución. Ahí está la base económica. La confiscación ayudaría a resolver la asistencia a las víctimas, la reinserción social y laboral en condiciones dignas. Lo que sí veíamos, y Gustavo nos decía, es que, por ejemplo, si el Estado puede, o
concede, por ejemplo, refugios a través de que luchemos y, bueno, resistamos mucho a todo esto y luchemos mucho, puede ser que nos cree refugios para las víctimas, que nos dé un montón de cuestiones, pero va a haber cuestiones económicas que ahí nuestros políticos no se van a meter, va a haber que dar muchos y lograr mucho consenso social para llegar a eso, ¿no? Porque estamos recién en el inicio de la lucha. Por ejemplo, el control del trabajo a domicilio, que mueve mucho dinero. Acá Gustavo hablaba que en la Ciudad de Buenos Aires la Nación no se lo pasaba a la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ahí hay ese ingreso para el Estado y es mucho dinero el que se maneja, ¿no? Entonces, bueno, por ahí englobar toda esta cuestión, en qué sistema estamos viviendo, en qué formación social. Estamos en un sistema capitalista con un mercado y las personas somos otra mercancía más, que vamos y venimos, y bueno, enmarcarlo en eso.